alegría poder presentar a Juan Pedro. Nos conocemos de hace tiempo, pero nunca habíamos tenido la suerte de coincidir en persona, así que para mí es una alegría muy especial. Y además para presentar una novela, El Rey del Perú, que tanto para mí como para muchos blogueros, especialistas, se ha considerado una de las mejores novelas históricas del año pasado. No solo por el tema que trata, que es un tema de una época no demasiado tratada en literatura, sino por cómo lo trata. El modo de narrar, esa segunda voz femenina de la que ahora hablaremos, tan bonita, y sobre todo la ambientación. Una ambientación brutal, de una época y de unos paisajes absolutamente tan diferentes a lo que los conquistadores conocían de España, que llama muchísimo la atención. Entonces yo creo que la primera pregunta es obligada. El protagonista, Gonzalo Pizarro, de todos los conquistadores, era hermano de Francisco, también bastardo como él, pero Gonzalo no es tan conocido. Sin embargo, sí que llevó a cabo hechos y situaciones allí en Perú realmente peculiares. Entonces, ¿tú cómo conoces a Gonzalo? ¿Cómo te haces con esa historia? ¿Y cómo te planteas escribir la novela? Bueno, buenos días ante todo a todos. Muchísimas gracias por acogerme en este magnífico certamen que convierte a Úbeda en estos días en capital literaria del país. Realmente el oficio del escritor es complicado, ¿no? Yo accedo al mundo editorial porque gano un premio de novela en el año 2013, y cuando uno está con una editorial como Planeta, pues parece que ya está todo hecho, ¿no? En absoluto, cada manuscrito que mandas es una oposición, es un examen que haces. Y en el año 2018 yo presento un manuscrito que la editorial no publica, aunque lo tiene todavía guardado, no me ha dicho que no, pero tampoco me ha dicho que sí. Y yo ya pensé que mi recorrido estaba en entredicho, ¿no? Pero curiosamente me llaman desde la editorial y me piden que escriba una novela sobre la conquista del Perú, y me piden que escriba una novela sobre Francisca Pizarro Yupanqui, que es la hija mestiza de Francisco Pizarro, que la tuvo con Quispe Sisa, después llamada Inés Guaylas, hija de Huayna Capac, emperador de los incas, y me piden una novela sobre esa chica, ¿no? Realmente esa chica, cuando se produjo la conquista, era muy pequeña. Yo escribo una primera novela que se llamaba La Dama Inca, era un mamotreto de 600 y pico de folios, pero era mucho la conquista novelada del Perú, no era lo que quería la editorial. Me dicen que no, que siga buscando otro argumento, pero siempre centrado en Francisca Pizarro, ¿no? Yo le decía, me estáis haciendo caer incluso en cosas en las que no quiero, porque realmente entre la niña y Gonzalo Pizarro existe una historia de amor. Lo que se cuenta en El Rey del Perú acerca de que Gonzalo Pizarro le pide permiso al Papa para poder casarse con su sobrina es cierto, ¿no? Y hago una segunda novela que tampoco doy con la clave. Y le digo a la editorial, oye, que me liberen de Francisca Pizarro, porque realmente no había personaje. Y es como conozco a Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro era el hermano pequeño de Francisco, bastardo como él. Y la curiosidad de Gonzalo Pizarro es que una vez que su hermano Francisco es asesinado, se convierte en el líder de los encomenderos. El rey Carlos publica las leyes nuevas, promulga las leyes nuevas que prohibían la esclavitud de los indios, que se les tratase de una forma diferente a como se trataba a otros súbditos, y él se rebela contra el rey Carlos, mata al virrey del Perú y se convierte en el rey del Perú, Y así nace la novela del Rey del Perú, que está narrada fundamentalmente en primera persona por una chica inca, Nayarak. Yo estuve claro desde el principio que yo no podía dejar aparte la civilización inca, que es una civilización absolutamente fascinante. Todo lo que se cuenta en la novela acerca del mundo inca es real, está documentado en las crónicas contemporáneas, y la realidad es que la novela es más sobre el mundo inca que sobre la conquista del Perú. A mí me fascinó la civilización inca. La protagonista es esta chica Nayarak, que tiene unos dones peculiares, el don de lenguas y el don de adivinar la muerte, que en el momento en que el rey inca, entonces el Inca Huáscar,
la manda con una embajada para conocer a los españoles, para saber si son dioses o no, presumiendo que podría entender la lengua de los españoles. Y cuando conoce a Gonzalo Pizarro es cuando se recrea la historia de amor entre ambos, que es un poco el leitmotiv de la novela. Sí, porque además lo que comentábamos de las voces narrativas, en la primera parte de la novela vas alternando todas las vicisitudes de los hermanos Pizarro, de cómo llegan incluso en Extremadura, en determinados momentos, pero en la segunda parte de la novela es Nayarak la que toma el protagonismo, se enseñorea de la novela completamente y es ella la que va contando todo con una perspectiva completamente diferente a la que habíamos visto, enfrentada a lo que es el fin de un mundo, el principio de otro, pero que ella es como una especie de puente que va como que suaviza. Entonces, ¿hasta qué punto es fácil meterse en la piel de una mujer y una mujer inca de aquella época y darle una voz tan hermosa como la que tú le has dado? Realmente, quien conozca un poco mi trayectoria sabe que yo soy un enamorado de los personajes femeninos, ¿no? Me es muy fácil meterme en la piel de una mujer. Todo hombre tiene además un componente femenino, ¿no? Yo me imaginé a esa chica inca, ¿qué tuvo que ser para este pueblo? Alrededor de los incas hay mucha leyenda. Era una civilización, bueno, no conocían la rueda, no conocían la escritura, hay mucha leyenda sobre sus conocimientos astronómicos, pero realmente era una civilización muy pegada a la naturaleza, con tradiciones y costumbres muy hermosas, pero tuvo que ser un choque para ellos ver llegar a esos hombres barbados que dominaban el fuego, que dominaban facultades y poderes que para ellos eran inconcebibles, ¿no? Tuve que meterme en la piel de esta chica. Realmente se cuenta su historia desde que nace prácticamente. Vamos simultaneando su historia, como es recluida en el Aclahuasi, que era el convento de las Vírgenes del Sol, cuando su padre, Chachi, descubre los dones que tiene la chica y recrear qué tuvo que sentir el Inca cuando ve llegar a esos hombres barbados que les recuerda la tradición de Viracocha. Viracocha era el dios hacedor de los incas, que en un momento determinado abandona el mundo inca y dice que cuando vuelva lo hará con hombres de piel blanca, y ellos piensan que los españoles son los hijos de Viracocha, y de hecho, como se dirigen a ellos, son como los viracochas. Después, el sentimiento de Nayarak, sus percepciones de ese choque cultural entre ambas civilizaciones, apreciar cómo un mundo es absorbido, es destruido por el otro para crear un mundo nuevo. Bueno, pues se mete uno en la piel del personaje, ¿no? Y al hilo de ello, quiero también transmitir en mi novela que la leyenda negra que existe sobre los españoles, realmente, indudablemente, en toda conquista hay derramamiento de sangre, hay destrucción y hay imposición de una cultura sobre otra, ¿no? Pero no fuimos tan malos como se nos quiere hacer ver, ¿no? Yo siempre digo que los españoles nos mezclamos, fuimos allí y nos mezclamos. Otros países, otras naciones, lo que hicieron fue exterminar. Nosotros nos mezclamos. De hecho, sudamericano es más que la mezcla de dos razas, de dos culturas que se fusionan para crear un mundo nuevo. Ese es el mensaje que hay en la novela. Nosotros nos dejamos allí parte de nuestra alma, y allí está parte de nuestra alma. Que hubo cosas bárbaras, indudablemente, también las hubo por parte de los propios pueblos indígenas, ¿no? Pero yo me quedo con eso, con la mezcla de ambas sangres, de ambas razas, y ese mundo nuevo que se crea en Sudamérica tras la conquista. El mestizaje, que es fundamental. El personaje de Gonzalo Pizarro, que es, como te decía, un gran desconocido, a pesar de ser hermano de quien fue, pero tiene una biografía apasionante. Y yo creo que lo reflejas muy bien, pero sobre todo reflejas muy bien ese carácter un poco indómito, un poco rebelde, lo llevar muy mal lo de las imposiciones, quizá a lo mejor también por su nacimiento o por no haber tenido las oportunidades que hubiera tenido de ser un hijo legítimo. Que quizá también a su hermano Francisco le pasaba un poco, ¿no? Que
Ellos fueron a buscarse otro modo de enriquecerse, otro modo de conseguir lo que aquí no podían tener. Entonces, ese Gonzalo, cuando tú te lo imaginas, cuando tú lo creas, imagino que la documentación ha sido también exhaustiva, pero ¿cuál es lo primero que te llama la atención de Gonzalo para crearlo, para hacerlo surgir? De Gonzalo Pizarro, que efectivamente es un gran desconocido, su figura, al igual que la de su hermano Hernando. Curiosamente, Hernando era el mayor, el único hijo legítimo de Gonzalo Pizarro el Largo, el padre de todos ellos. Hernando Pizarro, cuando llega a España a dar cuenta de lo que del enfrentamiento entre Pizarro y Almagro, es encarcelado por el rey Carlos en el castillo de la Mota y está durante muchísimos años encarcelado aquí en España. Curiosamente, Francisca Pizarro Yupanqui, la chica de que al principio hablaba, cuando viene a España, el rey Carlos, después de la muerte de Gonzalo, no quiere que quede ningún Pizarro en Sudamérica y obliga a Francisca Pizarro a regresar a venir a España. Curiosamente, se casa con su tío Hernando, tienen la descendencia, lo podemos ver en el Palacio de la Conquista de Trujillo. Gonzalo Pizarro, de él dijo Garcilaso de la Vega, el Inca, dijo que era la mejor lanza que había pasado a América. Era un individuo altivo, orgulloso, apuesto. Él, al igual que su hermano Juan, sí fue reconocido por su padre Gonzalo, fue nombrado en el testamento. Francisco nunca fue reconocido por su padre. Era un individuo peculiar y que no concebía que lo que se había ganado por derecho de conquista, las encomiendas, las depositarías de indios que crean los conquistadores en Sudamérica, sean de un plumazo eliminadas por el rey Carlos. Y se rebela contra el rey, se pone al mando de los encomenderos y durante unos cuantos años fue el dueño y señor del Tahuantinsuyo, que era como se llamaba el mundo inca, que comprende lo que hoy es Perú, Ecuador, parte de Argentina, parte de Colombia. Es un personaje realmente fascinante. Una vez que entras en el conocimiento de sus hazañas, de sus pensamientos, es un personaje fascinante, ¿no? Pero que, como bien decías al principio, queda eclipsado por la figura de Nayarac, que es la gran protagonista de la novela del Rey. Sí, porque la voz de ella es al final la que toma carta de naturaleza y la que se hace dueña y señora de toda la narración. Porque tú además describes un mundo inca de una manera muy visual. Los colores, los olores, llega a ser muy fácil sumergirse en ese mundo tal como tú lo estás contando. Igual que te documentaste sobre Gonzalo, imagino que documentarse sobre el mundo inca de la época pues también supone un trabajo. Pero ese aspecto tan visual, que yo creo que también en otras novelas trabajas mucho, las que yo te he leído anteriormente, pero en esta es especialmente brillante. Por eso, porque es muy difícil quizá para una persona de nuestra sociedad hacernos una idea de cómo eran aquellas ciudades, aquellos mercados, aquellas calles, y tú lo describes maravillosamente. ¿De dónde viene todo eso? Es imaginación, por supuesto, pero... A mí, si me habéis leído, pues sabéis que me gusta mucho el detalle. Si están dos personas comiendo, me gusta que el lector sepa que comen, que beben. No me gusta que las historias queden sin esos detalles que la enriquecen y que la hacen cercana y verosímil para el lector. Yo, como gran lector que soy, yo soy un devorador de libros, me gusta conocer esos detalles y me enfado mucho cuando me los quitan, ¿no? Pues sí, me gusta recrear, por ejemplo, la gastronomía inca. Investigué sobre cuál era la gastronomía inca, las costumbres, las tradiciones religiosas. Claro, evidentemente hay mucho de imaginación, ¿no? Porque tenemos poco conocimiento de cómo era la civilización inca en el día a día, e incluso las ciudades. Las ciudades fueron reconstruidas, digamos, por los españoles, que convirtieron los templos incas en iglesias, y las grandes mansiones de los nobles incas, de los orejones, como le llamaban los españoles a los nobles incas, porque tenían los lóbulos de las orejas hendidas y se le caían, y le llamaban los orejones. Pues, realmente hay mucho de imaginación
en la descripción de las ciudades pero lo demás es verídico, cómo guerreaban, cómo iban a la batalla, qué armas tenían, qué comida utilizaban en sus mesas, qué bebían, las chichas. Todo eso es real de la documentación de la época. Realmente los cronistas de la época no nos dejaron mucho detalle sobre el mundo inca. Pero bueno, lo que nos han dejado me ha servido para componer este universo de la civilización inca, que efectivamente es fascinante, porque está pegada a la naturaleza, porque hicieron obras magníficas, por ejemplo, el Camino Real de los Incas, que aún sigue existiendo, una obra de ingeniería magnífica. Y bueno, así he ido construyendo la novela para que la habitaran los personajes. No, es una novela que además, como te decía, visualmente es increíble, porque hay escenas en las que puedes sentirte allí dentro, porque hasta los propios olores, a mí me fascinó cuando la leí porque parecía que estaba allí. Pero además que estamos hablando de un momento histórico muy complicado, y también es cierto que obviamente Francisco Pizarro y sus poquitos españoles que llegaron allí no conquistaron ellos solos todo el imperio inca, también tuvieron ayuda, como le había pasado a Cortés en México. Esa ayuda creo que es fundamental, y creo que además está, aunque no te metes en profundidad en ella, pero sí creo que es importante señalarla. La conquista del Perú difiere de la de México. La civilización mexica o azteca sí era un pueblo tiránico, un pueblo que dominaba a los pueblos de alrededor, una civilización fascinante. Y efectivamente Cortés tiene la ayuda de miles y miles de indios que se unen a su causa contra los mexicas, los grandes dominadores del imperio azteca. En Perú ocurre de forma diferente. Realmente Pizarro tiene la suerte de que cuando llega al Perú se produce el enfrentamiento entre dos hermanastros. El gran inca Huayna Cápac muere además de viruela, posiblemente, que la llevaban los españoles ahí, y su hijo y sucesor, Ninan Cuyuchi, también muere a los pocos días de viruela, y el imperio queda descabezado. No había inca nombrado. Cuando esto sucede, Atahualpa está en el norte, está en Quito, donde murió Huayna Cápac, su padre. Él había ido ellos guerreaban una vez al año, en primavera, y estaba en el norte, y en el Cusco es su hermanastro Huáscar quien es nombrado inca. Atahualpa no acepta este nombramiento, se produce una guerra civil, una guerra fratricida entre ambos hermanos que debilita el imperio. Cuando Atahualpa vence a su hermano Huáscar, lo mata incluso, y cuando se encuentran el pequeño ejército de españoles, eran 200 españoles nomás, con la embajada de Atahualpa, Atahualpa los cita en Cajamarca, y donde pretendía tenderles una celada y masacrarlos. Pizarro se lo huele y lo que hace es, en la plaza de armas de Cajamarca, instalan los arcabuces, las culebrinas, los cañones, en definitiva, en los tejados de los edificios, y hace que los incas entren en la plaza que lógicamente no cabían más allá de unos cuantos escuadrones incas. Ahora, cuando oyen los cañones, cuando oyen los arcabuces, cuando ven los caballos, que para ellos eran un animal desconocido, pues, se produce una masacre de los escuadrones incas que habían accedido a la plaza, y el resto huyó. Y a pesar de que había decenas de miles de soldados incas en el imperio, realmente nunca se levantan contra el poder de los españoles. Aceptan el poder de los españoles, se sienten incapaces de poder vencer a esos temibles caballos y a esas temibles armas de que disponían. Y aceptan el dominio de los españoles sin ninguna... El miedo, fue el miedo el que venció al final. Posteriormente hay un inca manco que se rebela contra los españoles, y durante unos años en la selva pues pone en jaque el dominio español, pero realmente ya el dominio español se extiende por todo el Tahuantinsuyo y hasta ahora. También, aparte de toda la épica que conlleva la novela, toda la descripción maravillosa del imperio inca,
pero también está la historia entre Gonzalo y Nayarak, que es una historia de amor, sin caer en, como digo yo, en el azúcar excesivo, y que está contada además con una delicadeza extrema, porque al final fue un amor de verdad. Y eso es algo que dentro de toda esta épica, de toda una sociedad y unos enfrentamientos tan tremendos como sucedía, pues como que da un poquito de paso a la esperanza, ¿no? Es como una lucecita ahí en medio del desastre. Sí, bueno, no voy a desvelar el fin de la novela por si alguien no la ha leído. La novela no tiene ninguna intriga porque conocemos desde el principio cuál es el final, pero sí es verdad que hay una luz del mestizaje, ¿no? Del nuevo mundo que van a hacer de ese choque entre esas dos culturas. Yo he querido, con esta relación entre Gonzalo y Nayarak, he querido simbolizar los dos mundos, ¿no? El mundo inca, como el mundo inca acepta la imposición de la cultura española. Figurarse que cuando Nayarak, la joven inca, se entera de que el dios de los españoles es un dios muerto, es un dios crucificado y muerto, no puede entenderlo. Cuando sus dioses, Viracocha, Inti, el sol, Mamaquilla, la luna, eran dioses pujantes y poderosos. Aceptar tantísimas cosas nuevas lo simbolizo en esa aceptación que Nayarak hace de su amor por Gonzalo. Ella primero huye de esa atracción, huye de esa pasión. Ella es una virgen del sol, aunque realmente hay una historia con otra virgen del sol que me parece que es muy reveladora. Intenta huir de esa atracción que siente por Gonzalo, hasta que al final, cuando ya acepta que su mundo está en trance de morir, de lo que culpa fundamentalmente a los dos incas, Atahualpa y Ahuáscar, es cuando acepta esa atracción por Gonzalo, y pese a que Gonzalo se casa con una princesa inca, pues ella sigue estando al lado de él. Conoceremos cómo, aparte de Gonzalo Pizarro, aparte de su rebelión contra el rey, primero intenta buscar el dorado, el país de la canela, y veremos cómo ella lo acompaña en todas esas aventuras de Gonzalo Pizarro. Simbolizar los dos mundos, el conquistador español, Gonzalo Pizarro, la juventud inca vencida, Nayarak, como al final ambos construyen un mundo nuevo. Y además muy bien contado. Yo el año pasado tuve la suerte de presentar aquí en el certamen a Juan Torres. Tú eres abogado también, Juan lo es. Y yo le preguntaba que cómo es posible que haya tantos letrados que se dedican a la novela histórica. ¿Hay algún secreto para eso? Los abogados estamos todo el día escribiendo. Posiblemente sea por hartura de los escritos forenses áridos y repetitivos, pues que buscamos una salida en la fantasía. Yo llevo toda mi vida escribiendo. La primera novela que yo escribí se llama Hispania, que se puede encontrar todavía, porque la autopubliqué yo jamás pensaba que iba a acceder al mundo editorial porque sé lo difícil que es. La primera novela que yo escribí, una novela ambientada en la Cádiz del siglo I a.C., se llama Hispania, después de la guerra civil entre Mario y Sila. A partir de ahí siempre he estado escribiendo. Yo me publicaba mis novelas, las presentaba allí en mi tierra, en Jerez, hasta que llegó el abogado de pobre y bueno, pues, sonó la flauta y pude publicar con esta editorial y sigo desde entonces, ¿no? A mí leer y escribir me fascina. Ahora digo que tengo dos oficios, uno que es el que me da de comer, que es la abogacía, y otro el que me hace feliz, que es la literatura, y sigo escribiendo. De hecho, ahora estoy corrigiendo las galeradas de la próxima novela, que también será una novela histórica, en este caso centrada en otro personaje fascinante, mucho más conocido, pero también muy desconocido en cuanto a su personalidad, que era el rey Carlos II, el hechizado, el rey deforme, el rey contrahecho, que curiosamente es capaz de enamorar a una princesa francesa bellísima que fue María Luisa de Orleans. Esta novela estará en el mercado en la próxima primavera, abril, mayo. Se llamará Nadie podrá quererle como yo. Tenemos aquí primicia. Ya nos has ganado, ya nos has ganado. Esa es la última frase que le dice María Luisa de Orleans en su lecho de muerte
al rey Carlos, le dice: nadie podrá quererte como yo. Y al mismo tiempo la reina María Luisa le dice al rey Carlos, cuando agoniza, que ha sido envenenada. La trama de la novela es que a raíz de este conocimiento el rey Carlos le encarga a su escritor de cámara, un personaje real, desconocido hoy en día, que es Francisco Antonio de Bances y Candamo, conocido como Candamo, un gran literato de la época, por quien sucede a Calderón de la Barca como escritor real, le encarga que investigue la muerte de María Luisa de Orleans, si efectivamente ha sido o no envenenada. Y a partir de ahí traeremos a la acción a personajes conocidísimos como Claudio Coello, otros pintores, otros escritores, la nobleza de la época, el rey Luis el Cristianísimo, el emperador Leopoldo, y veremos cómo este personaje que andamos, que me ha fascinado, me ha encantado el personaje, pues va investigando sobre la muerte de María Luisa de Orleans hasta llegar a un final que evidentemente no os voy a desvelar. Dicen en la editorial, dicen que la recreación del Madrid de la época, del Madrid del 17, ya me has ganado. Que es algo realmente excepcional. Y bueno, ahora mismo estoy corrigiendo unas aleradas y espero verla pronto en la librería, ¿no? Lo que te decía, Yolanda, que yo siempre escribir es una pasión, es una necesidad, y el día que la editorial no me lo publique, pues volveré yo a publicarme mis libros, porque hasta que tenga fuerza y ganas e imaginación, tengo muchas cosas que contar. En esta vida hay muchas cosas que contar. Me dicen: oye, ¿cómo tienes tiempo para tus juicios? El tiempo solamente tiene un secreto: no perderlo. Ya está, es el único secreto. Después el tiempo se busca, ¿no? Y cuando uno hace lo que le gusta, pues evidentemente no es ni un trabajo, es un placer. Pues antes de pasar a las preguntas del público, sí quería hacerte el protagonista del Abogado de los Pobres, que luego tiene su continuación. ¿Nos lo vas a retomar en algún momento? Sí, pues. Porque le echamos un poquito de menos, ¿eh? Pedro de Alemán y Camacho. Un personaje realmente... algunos habréis leído El Abogado de Pobres, ¿no? El Abogado de Pobres es la primera. La primera escena del abogado de Pobres es para cerrar el libro y no leerlo más, porque es un personaje que al principio caerá fatal al lector. De hecho, cuando gana el premio, yo le digo a la editorial: oye, ¿queréis que suprima esta escena? Y dice: no, en absoluto. Esta es la escena fundamental del libro, ¿no? Es cuando le obliga, el abogado de Pobres le obliga a una cliente a hacer una apelación para defender gratuitamente a su marido. Y estoy ahora mismo con la cuarta parte, estoy empezando a trancas y barrancas, porque he terminado la de María Luisa de Orleans y estoy corrigiéndola, pero espero que Pedro de Alemán regrese en tiempo prudencial. Es un gran personaje, Pues es vuestro turno, así que Belén, la primera. Bueno, muchas gracias, porque para mí ¿A vosotros? Yo leo mucho, y para mí es la mejor novela histórica que he leído, y no es porque esté aquí, ellas lo saben, en un montón de Lo cosas. sabemos, ya se lo he dicho. Además, para mí Machu Picchu siempre está muy presente en mi vida. Mi madre estuvo allí con 30 años y murió antes de que saliera, pero es que le hubiera encantado. ¿Cómo consigue meter tanta información? Encima nos crea un puente colgante entre dos mundos a través de ese personaje femenino. Términos incas por todas partes. Cuando acabé de leer dije: he aprendido un montón, sin darme cuenta de nada, y se me hizo corta. ¿Cómo consigue esa fluidez escribiendo, que te va entrando todo solo así y dices: ya has acabado? No puede ser. ¿Cómo consigue eso? Porque a mí y encima sabemos desde el principio lo que va a pasar, que a mí eso siempre me ha parecido muy valiente por parte del escritor, porque claro, ya se quita una baza de delante que podría tener. Entonces, ¿cómo? Es que soy muy fan. Pues la verdad es que no tengo ni de bajo de la idea. Ay, échese para adelante, tío, está dando todo el sol en la cara, me da una cosa. No, la técnica literaria es algo que no se aprende. Eso va en los genes. Yo escribo de esta forma, no sé escribir de otra. Me dice mucha gente que tengo ya un estilo definido. Estuve comiendo los días con Juan Bolea en Zaragoza, y mi novela es que yo, si no supieran, si me dicen, me la dan sin nombre de autor, sabría que escribía. Me gusta escribir así, porque tal vez sea porque escribo como a mí me gusta leer.
me gustaría leer siempre de esa manera, ¿no? Me gusta que no solamente haya palabras, sino que se transmitan conocimientos, sentimientos, sensaciones. Me gusta transmitir, o intento transmitir eso. Me gusta crear los personajes que sean literarios, pero que sean verosímiles, que el lector se crea al personaje, ¿no? Yo hay veces que leo una novela y digo, es que no me creo al personaje, y la cierro, porque no me creo al personaje. Me gusta adobar mi forma de escribir con todas esas cosas. ¿Cómo lo hago? Idea. Pues Eso eso va en los genes de uno, no sé hacerlo de otra manera. Fernando, quería preguntarte. Sí. Juan Pedro, ¿Qué tal? Yo que he leído prácticamente casi todas tus novelas, lo que sí puedo reconocer, y creo que cualquiera que lea tus novelas reconocerá, que hay cierta pasión a la hora de los personajes, a la hora de la historia. Entonces yo quería preguntarte, si tú realmente empatizas totalmente con esos personajes y con esa historia, ¿tú sientes pasión por ella y por ellos? ¿O es que es tu estilo, como tú estabas explicando ahora mismo? Pues le he pedido la pregunta porque sí. venía un poquita relación. Bueno, es lo que decía antes, ¿no? Es creerte al personaje, tanto al bueno como al malo. Sí, pero tú, disculpa, tú te crees el personaje, pero es que yo leo tu novela y digo, es que aquí Juan Pedro yo creo que se ha enamorado de los personajes, pues cómo habla de ellos. Pues sí, incluso los malvados de las novelas también, ¿no? Ahora en la cuarta parte de La Baba de Pobres, que me preguntaba Yolanda, traigo a colación al Marqués de Gibalbín, que es un poco la antítesis de La Baba de Pobres. Pues también me gusta el Marqués de Gibalbín, también me lo creo y también le tengo cariño, al final son hijos de uno, ¿no? Sí, el personaje es la esencia de la novela, lo fundamental de la novela. Hablando de personajes, por ejemplo, me ha encantado conocer al rey Carlos Berechizado. Hoy en día están intentando recuperar su figura, no fue tan mal rey como se dice. Yo me enamoro del rey Carlos, al igual que me enamoro de María Luisa de Orleans, porque también la novela se recrea un poco su juventud y sus primeros años de matrimonio. Me tengo que enamorar de los personajes, si no es que escribir de ellos no sería posible, incluso de los malos, ¿no? Aquí en El Rey del Perú hay un personaje que es también fascinante, que es Atahualpa, el Inca Atahualpa. Me encantó conocer su figura. De hecho, en la primera novela la primera versión del Rey del Perú, que se llamaba La Dama Inca, Atahualpa tenía un protagonismo mucho mayor. Me encantan los personajes, son las columnas que sostienen las novelas. Podemos hablar mucho de gastronomía, de flores, de cantutas, pero sin el personaje no hay novela. ¿Alguna pregunta más? Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, porque creo que tienes que firmar en la feria. No tengo ni idea. No, yo creo que no. No lo sé. Luis. Me llama la atención, yo creo que a todos nos llama la atención esa humildad, ¿no? Con la que dices que no sabes bien cómo escribes, ¿no? Y no defines tu estilo, sino que es así, que algo que viene un poco por los genes, ¿no? En este mundo de la humanidad que es el mundo editorial, ¿no? Me llama la atención esa humildad que tienes, que es la humildad también de los grandes, ¿no? Yo creo que tú lo eres, ¿no? Desde esa humildad y desde esa sinceridad, ¿cómo ves el mundo editorial? ¿Cómo se puede preguntar eso? El mundo editorial, que no se entere nadie. El mundo editorial es una gran mentira, un gran negocio. No buscan calidad, buscan ventas, dinero. Y no voy a decir nombres. Hay algunas novelas en el mercado que son superventas, que venden cientos de miles de ejemplares, que es algo, son cosas infumables, ¿no? Yo creo que las editoriales, al fin y al cabo, son personas, ¿no? Yo hablo con personas y sé que ellos sufren poniendo eso en el mercado, pero ellos o sea, tienen una cuenta de resultados, un balance con activos y con pasivos, ¿no?
los premios literarios. Otra gran mentira, ¿no? Los premios literarios están todos dados. Cuando a mí me dan el premio de abogado de pobres, me lo dan en contra del criterio editorial, porque ya estaba el autor designado ese año, pero es el jurado el que dice, no, me da igual lo que usted me diga, el premio es para esta novela. Ese es el mundo editorial, al final son personas que aman la literatura, pero que se atienen a la realidad de los números, ¿no? a la crueldad de los números. Hay magníficas novelas que nunca van a llegar a las librerías, porque el autor no tiene la suerte de poder acceder a una editorial. Yo siempre digo que habrá manuscritos magníficos en cajones, pero que no llegan a las librerías porque llegar es muy difícil porque hace falta suerte, como todo en esta vida, ¿no? Uno puede escribir muy bien, que si alguien no lee lo que ha escrito, pues al final se va a quedar para siempre en el círculo de la autopublicación o en el triste cajón, como decía Becker, de su dueño tal vez olvidada, ¿no? Bueno, pues sí, tienes que firmar ahora los 11, estábamos comprobando. Entonces, ha sido de verdad un placer, Juan Pedro. Y yo os recomiendo, si no habéis leído El Rey del Perú, por favor, leedla, porque es una joya y una gran novela histórica que de verdad merece la pena. Disfrutar esta última página. Muchísimas gracias. Gracias. Daros la enhorabuena. Ayer estaba yo sentado en una terraza tomando un aperitivo cerca de Vázquez Díaz y un señor enmascarado dice, Juan Pedro, ¿quién eres? Y era un concejal del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, está al lado de Jerez, y estuvimos hablando de cómo la literatura puede hacer cosas como la que se ha hecho en Úbeda, que me parece magnífico, que no hay hoteles, no hay restaurantes, y lo comentábamos ayer, con lo fácil que es hacer esto y lo difícil también que es convertir a la literatura en algo importante. Así que enhorabuena por este magnífico festival. Muchísimas gracias por haberme traído aquí, por haber podido conocer a Yolanda, a todos vosotros y muchísimas gracias. Gracias.